Buenos días, para darle continuidad al programa vamos a hablar del Phylum Platelmintes, o lo que es lo mismo, los platelmintos. Nuestro equipo está conformado por Kenia Cárdenas, Ana Chinchilla, Marian Córdoba, Marco Jiménez, Andrea López, James Rivas y Cindy Soto. Los organismos del Phylum Platelmintes son metazoarios. Su nombre proviene del griego plati, que significa plano, y el mintes, que significa gusano. Incluye unas 30.000 especies y se caracterizan morfológicamente por poseer un cuerpo aplanado dorsoventralmente. También presentan simetría bilateral y la mayoría vive como parásitos con ciclo de vida indirecto. Entre otras características generales, carecen de cavidad corporal, es decir, son acelomados o acelómicos. También carecen de un sistema circulatorio y respiratorio. El sistema excretor cuenta con una unidad básica con células flamígeras. El sistema nervioso está formado por un par de ganglios anteriores de los que parte una serie de cordones nerviosos que se dirigen hacia el extremo posterior uniéndose entre sí. La mayoría son monoicos, es decir, hermafroditas, aunque algunos son dioicos, lo que es lo mismo, sexos separados. La reproducción es sexual. En algunos estadios larvarios pueden multiplicarse de forma asexual. Los platelmintos se diferencian en 4 superclases. Turbellaria, donde la mayoría son especies de vida libre, aunque algunas pueden desarrollar una vida parasitaria en invertebrados, especialmente en equinodermos y en moluscos. Monogenea, que son por lo general especies parásitas de peces que se localizan en la piel o en las agallas, por lo tanto son ectoparásitos. Tremátoda, que a su vez se divide en 3 clases: Digenea, Aspidogastrea y Didimozoidea. El Digenea suele ser parásito del tracto digestivo de vertebrados, con un ciclo evolutivo indirecto, un hospedador intermediario que es normalmente un molusco. Aspidogastrea, que son por lo general parásitos de invertebrados, muy pocos lo son de tortugas o peces. Y Didimozoidea son parásitos de peces. En muchos casos se desconoce su ciclo biológico. Y la última superclase es Cestoidea o los céstodes, que suelen ser parásitos de vertebrados con un ciclo evolutivo indirecto. Los 2 grupos de mayor interés veterinario son la superclase Tremátoda y la clase Digenea y la superclase Cestoidea o céstodes. Los turbellarios o la superclase Turbellaria son conocidos vulgarmente como planarias. Son un grupo parafilético del Phylum Platelmintes de vida libre y de tamaño pequeño. En cuanto a su taxonomía, son del reino Animalia, Phylum Platelmintes y clase Turbellaria. Las características: la reproducción es generalmente gamética o sexual, aunque algunos grupos pueden reproducirse asexualmente. La mayor parte de los turbellarios tiene un desarrollo directo monofásico, donde pequeños vermes semejantes a adultos, pero sin el sistema reproductor desarrollado, eclosionan del huevo. Las planarias son carnívoras o necrófagas. La mayoría son carnívoras. Cazan crustáceos pequeños, insectos, gusanos, lombrices, ostras, caracoles, babosas y sanguijuelas. La planaria posee una faringe musculosa utilizada a la vez para la ingestión y la evacuación de los alimentos que pueden retraer y evertir. La faringe desemboca en un saco ciego, sin ano, con 3 o muchas ramificaciones que se reparten a lo largo de todo el cuerpo del animal. La mayoría de estos individuos son marinos, algunos viven en el agua dulce y otros pocos terrestres restringidos a zonas húmedas. Los monogeneos son una clase del Phylum Platelmintos compuesta por especies parásitos, principalmente de peces y anfibios, considerados durante largo tiempo como un orden de la clase Tremátoda. Fueron separados de ellos, entre otros motivos, por presentar un ciclo biológico con un solo hospedador, mientras que los Digenea, el orden principal de los tremátodos, poseen de 2 a 4 hospedadores. En cuanto a la taxonomía, pertenecen al reino Animalia, Phylum Platelmintes, subphylum Rhabditora y superclase Monogenea.
Entre sus características tienen un cuerpo alargado y plano y la mayoría son pequeños, de unos 30 micrómetros a 2 centímetros. Tienen un órgano característico de fijación en la región posterior, muy utilizado provisto de espinas o ganchos esclerotizados y en muchas especies también ventosas, conocidos como Opistraptor. En la región anterior poseen también órganos de fijación, Proaptor. Básicamente son formaciones granulares, ventosas y glándulas cefálicas que segregan una secreción pegajosa. La mayoría de las especies en un estado larvario tienen 2 a 4 ojos de tipo rhabdomérico, similares a los de los turbelarios y también a las larvas digeneas, que pueden perderse en el adulto. El aparato digestivo es muy simple y una faringe musculosa y glandular que constituye un órgano succionador y un intestino dividido en 2 ramas ciegas. El aparato reproductor masculino presenta en general un solo testículo y algunas especies presentan un pene con ganchos. El aparato reproductor femenino tiene siempre un solo ovario, acompañado de las estructuras normales de los platelmintos como ootipo, glándulas vitelógenas, útero, etc. Todos los monogenios son hermafroditas, pero es muy frecuente la fecundación cruzada. El ciclo biológico es simple, directo y monoxeno, es decir, de un solo hospedador. Se distinguen 3 fases esenciales: huevo, oncomiracidio y adulto. El adulto vierte los huevos al medio acuático donde eclosionan en forma de oncomiracidio. Este oncomiracidio nada activamente en busca de un hospedador definitivo al penetrar, en el caso de los peces, de forma pasiva a través de la cámara branquial o fijándose primero en la piel y migrando luego las branquias. En el caso de especies que parasitan anfibios, las larvas oncomiracidio penetran por la cloaca y se alojan en la vejiga urinaria. En cuanto a la importancia sanitaria, los monogenios no parasitan al hombre. Sin embargo, sí causan grandes pérdidas económicas al atacar especies de peces de interés comercial. Un gran número de especies de Dactylogrius son parásitos de peces en piscifactorías, ocasionando infestaciones masivas con debilitamiento y muerte de los individuos. Los principales hospedadores de las diferentes especies de monogenios son crustáceos, cefalópodos, telósteos, urodelos, anuros y quelonios. Una especie parasita los ojos del hipopótamo. Los tremátodes son gusanos aplanados dorsoventralmente, de cuerpo insegmentado. Tienen forma foliácea, lanceolada, conoide, ovoide, cilindroide o filiforme. Los órganos están en el parénquima, no tiene cavidades. Poseen ventosas con o sin ganchos como órganos de fijación, poseen boca y aparato digestivo y generalmente carecen de ano. Tienen aparato reproductor femenino y masculino, es decir, es hermafrodita. En algunos casos, los sexos están separados. Hay aparato excretor y sistema nervioso. Las familias incluidas en el orden Digenea son las que tienen importancia en medicina veterinaria. Se encuentran parasitando la mayor parte de las vísceras, tales como los conductos biliares y pancreáticos, tubo digestivo, pulmón, aparato genitourinario, circulatorio y formas aberrantes en ojos y úteros como otros. En cuanto a la taxonomía, pertenecen al reino Animalia, filum Platelmintes, clase Tremátoda y orden Digenea. Hay muchas familias de interés, como la familia Trigeidae, Diplostomatidae, Equistosomatidae, Equinostomatidae, Brachylamnidae, Fasciolidae, Paramphistomatidae, Netocotilidae, Dicrocolidae, Plaiorchidae, entre otros. En su morfología tienen cutícula o tegumento, suele ser lisa o algunas tener espinas. Son estructuras que responden a necesidades de transporte y obtención de nutrientes, raspando los tejidos donde habitan. Los órganos de fijación están representados por 2 ventosas, una anterior u oral,
situada en el extremo anterior del cuerpo, y una ventosa ventral, situada por lo general en el tercio anterior de la cara ventral del parásito. El aparato digestivo consiste en una boca redondeada por una ventosa oral, continúa con una faringe muscular y luego con el esófago, que se conecta directamente al intestino. Este está formado por dos grandes troncos que se ramifican en una serie de ciegos. La pared del intestino es permeable y a través de este se realiza la absorción de nutrientes. El sistema excretor está formado por una serie de tubos ramificados distribuidos por el parénquima del parásito. Terminan en una célula llamada flama, que tiene una serie de cilios con movimientos para producir una corriente de sustancias de estas de excreción que llegan a la vejiga como una forma de saco situada en el extremo posterior del cuerpo y que desemboca al exterior a través del poro excretor. El sistema nervioso está formado por un anillo periesofágico del cual se origina una serie de fibras y ganglios que se distribuyen por todo el cuerpo. El sistema sensorial está presente en los adultos. El aparato circulatorio es rudimentario y está compuesto de un sistema más o menos complejo de tubos longitudinales dispuestos lateralmente en pares, dorsal, ventral y lateral, con una serie de ramificaciones. En su interior circula un líquido linfático. En los tremátodos desprovistos del sistema circulatorio, este líquido se desplaza entre el parénquima. El aparato reproductor está formado por un órgano masculino y uno femenino, excepto los quistosomas. Del resto, los tremátodos son hermafroditas. En general, las formas adultas son poco específicas. Por ejemplo, la fasciola hepática, que se encuentra en los conductos biliares de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cerdos, conejos, hombres e incluso algunos animales silvestres. La especificidad de las formas larvarias sí es muy estrecha. La nutrición de los tremátodes puede ser de alimentación quimófaga, histófaga o hematófaga, dependiendo del estado de madurez del huésped definitivo y su localización. Su respiración es anaeróbica facultativa, ya que se ubica en tejidos profundos y son capaces de utilizar el oxígeno cuando éste se encuentra en su medio ambiente en calidad disponible. La reproducción en un tremátodo adulto es un poco más que una bolsa de órganos reproductores en los que están representados ambos sexos. Por lo general, tiene 2 testículos y un ovario, cuyas posiciones anatómicas son de interés diagnóstico. La fecundación se realiza por autofecundación en el caso de tremátodes que viven enquistados, en donde no se encuentra más de un parásito. Lo más frecuente es una fecundación cruzada realizada entre individuos hermafroditas. En el caso de los esquistosomas, los sexos separados están presentes y la fecundación tiene lugar entre hembra y macho. En cuanto al hábitat, los estados adultos de tremátodos digeneicos se encuentran en todos los animales domésticos en diferentes órganos o sistemas. En general, viven libres en los órganos que habitan. Sin embargo, se encuentran a veces ligados estrechamente a algunos tejidos formando quistes. Por ejemplo, en el rumen, el parafistomum, en los conductos biliares, la fasciola hepática, canales pancreáticos, Erythrema pancreaticum, bronquio y bronquiolos, Paragonimus westermanni, vasos sanguíneos, esquistosomas bovis, oviducto y bolsa de Fabricio, Colyriclum faba. Los tremátodos tienen complejos de ciclos vitales parasitando a varios hospedadores, vertebrados e invertebrados. Los huevos pasan del hospedador a los peces. Cuando los huevos alcanzan un medio de agua dulce, se produce la eclosión y salen unas larvas nadadoras de vida libre con unos cilios llamadas miracidios. Estos miracidios penetran a un hospedador intermediario que en general es un gasterópodo o una almeja de río. Dentro del hospedador intermediario, el miracidio se transforma en otro tipo larvario llamado esporocisto. Ese esporoquiste o esporocisto
Forma unas bolas germinales en su interior mediante reproducción asexual y las libera. Estas bolas se diferencian en el siguiente tipo larvario, llamado redias, que por partenogénesis originan las cercarias. Estas formas son nadadoras libres que salen del hospedador intermedio y mediante enzimas perforan la cubierta del segundo hospedador intermediario, que suelen ser un artrópodo, y penetrando en él se enquistan y se transforman en metacercarias. En esta última fase son ingeridas por el hospedador definitivo, que en general es un vertebrado que depreda el hospedador anterior. En este huésped definitivo, la metacercaria abandona el quiste, se desarrolla, pone huevos que son expulsados con las heces y se cierra el ciclo. Como ciclo de ejemplo está el de Phaseola hepatica, muy importante en medicina veterinaria. La forma adulta del hígado produce huevos fértiles que abandonan el hospedador por el conducto colédoco y el tracto gastrointestinal. Si estos huevos alcanzan el agua, al cabo de unas semanas o meses, dependiendo de la temperatura del agua, se desarrolla un miracidio ciliado en su interior. Cuando eclosionan, los miracidios buscan determinadas especies de caracoles del género Limnea, en los que pueden desarrollarse y multiplicarse a través de una generación de esporocistos y 2 redias. La segunda generación de redias da lugar a cercarias de vida libre que abandonan el caracol y se enquistan en forma de metacercarias en diferentes lugares, incluyendo la vegetación acuática. Los rumiantes y los animales adquieren la infección de Phaseola hepatica al ingerir plantas acuáticas contaminadas con metacercarias. La infección humana se produce por penetración directa a través de la piel en el caso del esquistosoma, o al ingerir plantas, moluscos, crustáceos o peces crudos o pocos cocidos del resto. Entre las enfermedades más importantes que causan los tremátodes está la fascioliasis, que es una infección zoonótica causada por platelmintos tremátodes Phaseola hepatica y Phaseola gigantica. Se estima que alrededor de 2.4 millones de personas son infectadas en el mundo por Phaseola hepatica y que más de 180 millones tienen riesgo de infección. Es una enfermedad cosmopolita, es decir, que se distribuye ampliamente. Existe allí donde coinciden animales parasitados y caracoles del género Limnae, y puede causar diversos síntomas en mamíferos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de peso, ictericia, anemia y malestar general. Otra enfermedad llamada dicrocoeliosis es una enfermedad parasitaria de distribución mundial causada por la presencia y acción del tremátodo Dicrocoelum dendriticum en los conductos biliares, en la vesícula biliar de numerosos mamíferos, incluidos el hombre, especialmente niños que se infectan al comer accidentalmente las hormigas parasitadas, y esta enfermedad genera pérdidas económicas en rumiantes como consecuencias del descenso de las producciones, decomiso de hígados en matadero, gastos terapéuticos e incluso la muerte del animal. Los síntomas observados se suelen relacionar con alteraciones hepáticas. Durante las primeras fases de la enfermedad podemos observar debilidad y heces blandas como consecuencia de las alteraciones digestivas. Conforme avanza, se aprecian edemas, emaciación e incluso anemia. La paranfistomosis bovina es una enfermedad frecuente en zonas tropicales y subtropicales causada por los paranfistomum, que son parásitos tremátodos los cuales afectan el tracto gastrointestinal de los rumiantes domésticos y salvajes. Los mayores daños son producidos por las fases jóvenes que se fijan en la pared intestinal y producen erosión e inflamación de la mucosa intestinal, provocando diarrea severa, anorexia, enteritis hemorrágica y anemia. Las fases adultas que se encuentran en el rumen no suelen ser tan patógenas. La quinostomiasis es una enfermedad zoonótica parasitaria causada por esquinostomas. Bajo este término se incluyen los tremátodos pertenecientes a la familia Echinostomidae, y estos equinostomas adultos habitan comúnmente en el intestino de amplia gama de aves y mamíferos, incluyendo el humano.
Los humanos se pueden infectar después de comer moluscos de agua dulce o crudos, poco cocidos, peces, serpientes, crustáceos y anfibios, renacuajos o ranas, que albergan las metacercarias infecciosas. Los principales síntomas clínicos de la equinostomiasis en los humanos pueden incluir síntomas inespecíficos como diarrea, pérdida de peso corporal, dolor epigástrico y abdominal o fatiga fácil. Sin embargo, los signos abdominales pueden incluir eosinofilia local, anemia, edema y anorexia. Y la esquistosomiasis es una enfermedad de tipo parasitaria de animales domésticos y el hombre provocada por un tremátodo del género Schistosoma. Enfermedad zoonótica que puede causar diversos signos clínicos, principalmente del tipo digestivo en los animales, mientras que en el humano cursa con vesiculaciones en la piel. Es la segunda plaga más grande de la humanidad, solo por detrás de la malaria. Estas se encuentran especialmente en la zona del Caribe, América del Sur, África y este de Asia. Las manifestaciones clínicas incluyen enteritis hemorrágica y vasculitis en venas mesentéricas o portales, variando según la especie. Comprende un síndrome intestinal agudo y un síndrome hepático crónico. Otra superclase, los céstodes. Son una clase antigua de gusanos planos parásitos muy especializados. Su ancestro derivó de un gusano plano de vida libre que parasitó a los primeros vertebrados en la era cámbrica y consecuentemente ha seguido la compleja evolución de los vertebrados, de forma que actualmente es un grupo de innumerables especies, unas 5.000, adaptadas al comportamiento, dieta y respuesta inmunológica de su hospedador. Hay 4 especies adaptadas específicamente a humanos. La mayoría de los céstodes requieren al menos 2 hospedadores diferentes en su ciclo de vida. El gusano adulto habita en el intestino de hospedadores vertebrados, sin embargo, la larva puede infectar tanto vertebrados como invertebrados. Los adultos carecen de cilios y su superficie es un tegumento cubierto con microvellosidades, las cuales incrementan su superficie y su capacidad para absorber nutrientes del hospedador. Estas están tapizadas en su cara externa por una capa de carbohidratos, glicocalis, carecen de boca y de aparato digestivo y se alimentan por ósmosis. Por debajo del tegumento existen 2 capas musculares, una externa longitudinal y una interna circular, que les confiere cierta movilidad. En su taxonomía pertenecen al reino Animalia, Phylum Platelmintes, subphylum Rhabditophora y superclase Cestoda. Su cuerpo está formado por 3 regiones diferentes, el escólex o cabeza, que es la zona de unión al hospedador y puede estar provista de ventosas o botridios y ganchos para adherirse a la pared intestinal. El cuello es la porción más estrecha del gusano, no segmentada, poco diferenciada, sin órganos genitales, pero metabólicamente muy activa, a partir de la cual se van formando nuevos anillos. Y el estróbilo es el cuerpo segmentado constituido por una cadena de segmentos proglótides o anillos en desarrollo progresivo. En cada anillo existen órganos femeninos y masculinos, son hermafroditas. Los anillos más próximos al cuello son inmaduros, los siguientes maduros y los últimos grávidos. El útero repleto de huevos fértiles. La fecundación se produce entre proglótides maduras adyacentes. En cuanto al ciclo biológico, el huevo contiene al embrión en hexacanto u oncósfera rodeada de varias membranas. La morfología es importante para la identificación de la especie. Sale del hospedador definitivo por las heces. La oncósfera o embrión hexacanto sale del huevo cuando éste es ingerido por el hospedador intermediario vertebrado o invertebrado. Y las envolturas son digeridas por los jugos gástricos. Presenta 6 ganchos, de ahí el nombre hexacanto. Una vez liberado en el intestino, atraviesa la pared intestinal y vía circulatoria
puede llegar a cualquier lugar del organismo donde se transforma en larva. La forma de la larva difiere según las especies, cisticerco, hidatide, etc. Los céstodos pueden causar daño por varios mecanismos. En los gusanos adultos, productos tóxicos, irritación mecánica y obstrucción, anemia por la acción exfoliadora del gusano que no permite la absorción de vitaminas, proteínas y posiblemente tampoco de hormonas, y por pérdida de sangre. Las larvas por compresión visceral, el quiste hidático, invasión de cisticercos en diferentes órganos interfiriendo su función, el encéfalo, órbita ocular, etc. En las enfermedades más importantes que causan los céstodos está la cisticercosis, causada por la fase larvaria del céstodo Taenia solium. Este puede infectar el intestino delgado de humanos y en el cerebro causar dolor, convulsiones, parálisis y posiblemente la muerte. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión. La hidatidosis es causada por 4 especies de Echinococcus que pueden causar diferentes manifestaciones clínicas. El tratamiento incluye cirugía, tratamiento percutáneo y benzimidazoles. Y la teniasis causada principalmente por las especies de Taenia como Taenia saginata y Taenia solium. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal, pérdida de peso y malestar digestivo. La prevalencia varía según la región y la transmisión ocurre al consumir carne cruda o mal cocida infectada con quistes de las larvas. La esparganosis provocada por larvas de céstodos como Diphyllobotrium que pueden infectar a los humanos a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal y en casos severos daño ocular. Y la equinococosis causada por Echinococcus granulosus, las infecciones pueden ser asintomáticas durante años y se manifiestan con síntomas como dolor abdominal y pueden causar daño a los órganos afectados como hígado o pulmones. Las estadísticas sobre la prevalencia de estas infecciones varían, pero son especialmente preocupantes en regiones con normas higiénicas deficientes y prácticas de alimentación de riesgo. La salud pública se ve impactada debido a la necesidad de estrategias efectivas de prevención y tratamiento. A manera de conclusión, los platelmintos son organismos metazoarios conocidos como gusanos planos. Son aproximadamente 30.000 especies. Se caracterizan por cuerpo aplanado dorso-ventralmente, simetría bilateral, acelomados, sin sistema circulatorio ni respiratorio y tienen un sistema nervioso básico. 4 superclases: Turbellaria, Monogenea, Tremátoda y Cestoidea. Y en cuanto a la importancia en salud pública, los tremátodes causan enfermedades como fascioliasis, dicroceliosis y esquistosomiasis, afectando la salud de animales domésticos y humanos. Asimismo, los céstodes generan infecciones como cisticercosis y teniasis que pueden provocar síntomas graves y complicaciones. Para finalizar, con una frase de Buda: cuando el hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, solo entonces será noble. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de los animales en este planeta. Muchísimas gracias.